Espero que se encuentren muy bien. Eh, no sé si me escuchan bien. ¿Me hacen una señal por ahí? Fino. Qué bueno, mire, gracias a Dios por su palabra y por estos espacios siempre, ¿no? Hoy vamos a estudiar un fragmento todavía del primer capítulo de Juan, pero vamos a empezar desde el versículo 19, ¿sí? Y aquí está este evento de Juan el Bautista, ¿sí? Versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntar a Juan quién era él. Entonces fíjese que las autoridades tenían aquí como una especie de gente infiltrada, ¿sí? Tratando de averiguar quién era Juan. Y la razón por la cual enviaron a estas personas a preguntar, a averiguar, a observar, era porque era mucha la gente, ¿sí? Era una multitud de gente que iba a escuchar a Juan, a saber, o sea, estaban fascinados por lo que Juan decía, ¿sí? También lo hacía con autoridad. Entonces la gente salía a escuchar a Juan y por supuesto cuando las autoridades, tanto políticas como religiosas, veían este movimiento, pues se alarmaban y querían saber por qué lo seguían, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que Juan el Bautista ofrecía, ¿sí? Que reunía mucha gente. Entonces, mandaron a preguntarle, por supuesto, gente que sabía, que conocía las escrituras, que conocía las tradiciones, que sabía de los profetas, ¿sí? Este, fíjese que no fueron los mismos sacerdotes, ¿no? ¿Sí? Anás y Caifás, sino que enviaron a unos a preguntarle a Juan. Y entonces, cuando le preguntan que quién era él, Juan confesó claramente, yo no soy el Mesías, ¿sí? Y le volvieron a preguntar, ¿quién eres? El profeta Elías. Y Juan dijo, no lo soy. Y ellos insistieron, entonces eres el profeta que ha de venir. Y Juan contestó nuevamente, no. Y entonces le dijeron, ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Entonces, fíjese esta información exacta que ellos necesitan saber. ¿Quién es usted? ¿Sí? ¿Quién eres? O sea, ellos trataban de identificarlo con alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, sí conocían que ha de venir un profeta o un Mesías o el Cristo, ellos conocían, ellos lo estaban esperando, ¿sí? Y querían saber si era Juan, pero el punto que quiero que nos vayamos llevando ahorita es que ellos sabían que había de venir alguno, ¿sí? Que había de venir el Mesías, que había de venir el Cristo. Ellos estaban buscando saber si realmente era él. Entonces, dice en el 24, los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan, le preguntaron, pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Y Juan le contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias, ¿sí? Entonces, Juan también declara que ni siquiera él lo conoce, ¿sí? Y es interesante y curioso porque ellos eran primos. Ellos eran primos, entonces ya sí son adultos, por lo menos de 30 años, y como que no tuvieron ese compartir familiar durante niños, durante su adolescencia, incluso aquí en su etapa adulta, como para compartir entre ellos antes de este evento, como para compartir entre ellos sobre esa experiencia de que Jesús es el Mesías, ¿sí? Y de que Juan era aquel que iba a venir anunciando la llegada de Jesús. ¿Sí? Ellos como que no tuvieron, sí tuvieron la infancia, pero no tuvieron esos compartir, esas reuniones, ¿sí? Como para hablar de eso. Me da a entender porque dice, mira, viene uno que ni ustedes ni yo conozco, yo ni siquiera sé quién es, ¿sí? Pero yo ni siquiera, dice Juan en su humildad y en su ubicación, porque Juan está bien ubicado cerca
acerca de quién es Él. Yo ni siquiera merezco desatarle el cordón de sus sandalias. Entonces, otra cosa que quiero que nos veamos es la ubicación de Juan, ¿sí? Juan está bien ubicado de quién es Él. Él viene a cumplir una función, ¿sí? Él viene a enseñarle a la gente que viene Jesús, que viene el Mesías, pero él no se quiere quedar con esos créditos, como que, epa, yo soy el que viene a anunciar la llegada del Mesías. No, él está ahí en su posición bien humilde, cumpliendo su trabajo, cumpliendo su rol, ¿sí? Enseñando a la gente, haciendo su trabajo y haciéndolo bien hecho, ¿sí? Entonces ahí está Juan, dice el versículo 28, todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, al día siguiente, dice el versículo 29, que fue el que Beto puso ahí en la lámina, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? A él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo porque existía antes que yo. Y dice el versículo 31, yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Y el versículo 32, Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Entonces Juan, a pesar de que era primo de Jesús, ¿sí? Él no tenía claro que Jesús era el Mesías. Entonces la señal que tenía Juan, la señal que le habían dado Juan o que Juan había interpretado, era que, mire, mientras usted esté bautizando, ¿sí? Allá en el río Jordán, sobre aquel quien se posee del Espíritu Santo, usted lo va a identificar, ese va a ser el Mesías. Entonces, imagínese Juan entre tanta gente que estaba bautizando ahí, ¿sí? Tanta gente que iba a, me imagino que estaba, pues, ¿será que es este? ¿Será que es aquel? Este como que tiene pinta de ser, ¿sí? Pero entonces la señal era de que al que él bautizara, ¿sí? Y bajara el Espíritu Santo y él se diera cuenta de que el Espíritu Santo posaba sobre él, ese es el Mesías, ¿sí? Entonces, entre tanta gente que él bautizó, él estaba ahí pendiente y dice, nada, Espíritu Santo en esto, y cuántos, quizás miles de personas habrá bautizado, y él pendiente ahí de la señal, ¿no? Y entonces, oye, pero ese día que bauticé a fulano de tal, el sol estaba como resplandeciente bastante. ¿Sería esa la señal? No, era una señal específica, ¿sí? Era una señal específica, la cual Juan estaba ahí bien pendiente, ¿sí? Entonces, Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo, versículo 32, bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien vea que el Espíritu Santo baja y reposa, es el que bautiza con Espíritu Santo. Dice, yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Entonces fíjese que Juan vino, cumplió su propósito. Juan también fue perseguido, por supuesto, sí. Fue que Herodes decapitó, porque Juan pues le señaló su pecado, ¿sí? Juan le señaló su pecado y tanto a Herodes como a su mujer no les gustó y bueno, lo decapitaron, ¿sí? Pero Juan cumplió su propósito, Juan estaba pendiente de enseñarle al pueblo quién era el Mesías, ¿sí? Pendiente de no querer como abusar de la posición que tuvo, del privilegio que tuvo. Fíjense que cuando la gente está envía directamente a Jerusalén, envían a preguntarle, mira, ¿quién es usted? ¿O acaso eres Elías o algún otro profeta? Pues él dice, no, o sea, él era el profeta y recuerden que Jesús mismo dijo que no había nacido en el mundo un profeta más grande que Juan el Bautista, ¿sí? O sea, tuvo un honor, tuvo el honor, el privilegio de anunciar contemporáneamente con Jesús su misma llegada, ¿sí? Y los otros profetas que nosotros leemos allá en el Antiguo Testamento,
anunciaron también, ¿sí? A Jesús, dieron profecías acerca de Jesús, pero no vieron, no vivieron el tiempo contemporáneo con Jesús como lo fue Juan el Bautista, quien tuvo este honor, quien tuvo este privilegio, ¿sí? Y de Juan tenemos que aprender, hermanos, que también nosotros tenemos que anunciar a Cristo. También nosotros tenemos que predicar a Cristo, ¿sí? Él es el importante. Jesucristo es el que salva, ¿sí? Jesucristo es el que salva y nuestro trabajo es anunciarlo, predicarlo, quizás metiéndonos en el papel de Juan, hacer bulto, que la gente vaya a ver qué es lo que está diciendo, ¿sí? Y lo que está diciendo Juan y lo que nosotros tenemos que decir es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Ese es el mensaje que Juan trajo. Ese es el mensaje igualmente que nosotros tenemos que anunciar, ¿sí? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y bueno, Juan anuncia también que viene Jesucristo a bautizar también con agua y con Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí como que cuando Jesús empieza ya su ministerio, se completa ya entonces el ministerio de Juan, ¿sí? Ya Juan no tiene nada que hacer, porque ya viene Jesús y empieza su ministerio y hasta ahí llega Juan. Y hasta ahí llegan los profetas. Juan el Bautista fue el último profeta ya que anunciaba que Jesús iba a venir. Entonces, recordemos esto, hermanos, ¿sí? Primero, ubicarnos como Juan se ubicó, ¿sí? Vinimos a predicar a Jesús, no a ser aquellos que predicamos a Jesús y tener un lugar importante, no, ¿sí? Ese trabajito de saber si cada uno de nosotros somos importantes aquí en la tierra, ya lo dirá mismo Jesús, ¿sí? Recuerde que él lo dijo acerca de Juan, este es el profeta más grande que haya nacido jamás, ¿sí? Entonces, predicar, anunciar tal como Juan anunció a Jesús, a Jesús, ¿sí? Juan anunció a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y fíjese que empezando otra vez la porción del capítulo 1 que corresponde para mañana, en el versículo 36 vuelve a decir Juan, miren, ese es el Cordero, otro día ya, ¿sí? Dice el versículo 35, al día siguiente, Juan vuelve a decir, mire, aquel es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros cada día tenemos que vivir con ellos, ¿sí? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita mi pecado y que quita el pecado del mundo, anunciarlo, enseñarle a aquellas personas con las que nosotros compartimos, con las que nosotros convivimos, ¿sí? Y con las que tenemos oportunidad de predicarlo. Mira, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que el pecado del mundo es el problema del mundo, ¿sí? El problema absolutamente de todas las personas. Pero nosotros tenemos el privilegio de saber, de entender que ese es nuestro problema y que para ese problema la solución es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude a entender cada vez más y cada vez mejor esta porción de la Escritura. Oremos. Padre Santo Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre, por este espacio de café con Dios, Padre, con el cual nos enriquecemos, Señor, espiritualmente, Padre. Gracias por cada una de las enseñanzas que usted nos da, Padre. Te suplicamos que nos ayude, Señor, a entenderla, Padre, que nos permita a lo largo del día poder redarguir, Señor, poder meditar en cada una de estas cosas a fin de entenderlas mejor, Padre. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos ayude en este proceso, Padre, de comprender cada una de los versículos de la Escritura, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te oramos en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.